El análisis dimensional. Antes de entrar exactamente a lo que es un análisis dimensional, tenemos que saber qué es una dimensión. La dimensión de una magnitud hace referencia a las cantidades básicas que la constituyen, expresando así su naturaleza física. Sabiendo esto, un análisis dimensional ayuda a comprobar si una relación es incorrecta, y esto es posible ya que las dimensiones pueden ser tratadas como cantidades algebraicas. Por ejemplo, si se quiere hacer un análisis de la siguiente ecuación de posición, x igual a 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado, ya sabemos que las dimensiones de la aceleración se escriben como a igual a l sobre t al cuadrado, y la cantidad x tiene la dimensión de longitud, puesto que es una distancia. Entonces, la forma dimensional de la ecuación de posición es l igual a l sobre t al cuadrado por t al cuadrado sobre l igual a l. Como se puede ver, las dimensiones de tiempo se cancelan, quedando solo la dimensión de longitud en el lado derecho. La comprobación dimensional resulta correcta. Sin embargo, ello no prueba que la ecuación esté bien, ya que el factor numérico dimensional, 1/2, podría estar equivocado. Antes de hablar sobre la conversión de unidades, tenemos que saber qué son las magnitudes físicas del Sistema Internacional de Unidades, dado a que las conversiones que vamos a hacer van a depender de estos. El Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, es el sistema de unidades que se usa en casi todos los países del mundo. Está constituido por 7 unidades básicas: amperio, kelvin, segundo, metro, kilogramo, candela y mol, más un número ilimitado de unidades derivadas, de las cuales 22 tienen nombres especiales, prefijos para denotar múltiplos y submúltiplos de las unidades, y reglas para escribir el valor de las magnitudes físicas. Por lo tanto, algunas unidades se pueden encontrar con prefijos, múltiplos o submúltiplos. Nos referimos a múltiplos a los prefijos donde el exponente es mayor que 0, y submúltiplos a los que son menores que 0. Por ejemplo, deca es un múltiplo, mientras que deci es un submúltiplo. Hagamos un ejemplo. Un gato recorrió 400 centímetros en 1.3 minutos. ¿Cuál fue su velocidad? Suponga que este fue constante, es decir, que no hubo aceleración. Dado a la tabla de derivadas, podemos ver que un centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros. En los datos pudimos ver que la distancia fueron 400 centímetros. Para convertir de centímetros a metros, solamente cogemos los 400 centímetros, lo multiplicamos por 10 a menos 2 metros, dividido entre un centímetro, que es igual a 4 metros. Más o menos hacemos lo mismo con el tiempo, solamente que en el tiempo tenemos que fueron 1.3 minutos. Entonces multiplicamos 1.3 minutos por 60 segundos dividido entre un minuto. Los 60 segundos se debe a que en un minuto hay 60 segundos. Cuando multiplicamos esto, nos da 78 segundos. Dado a que la velocidad es igual a distancia entre tiempo, dividimos 4 metros entre 78 segundos, que nos da 0.05 metros por segundo. Órdenes de magnitud. El orden de magnitud de un número es el valor al que se eleva a la base 10 cuando se expresa un número en notación científica. Los órdenes de magnitud son útiles para comparar números y realizar aproximaciones. Yendo a la parte de ejercicios, tenemos que el primero nos pide expresar usando orden de magnitud en notación científica. Se dice que un número en notación científica correctamente es cuando solamente queda un dígito antes del punto. Por lo tanto, para lograr este objetivo en el primer número que nos dan, que es un decimal, el punto se tiene que mover 3 posiciones hacia la derecha. Y cuando se dirige a la derecha, entonces el número al que quede elevado a la base 10 tendrá que ser negativo. Por eso es que queda 5.9 por 10 a la menos 3. Ahora, cuando es el caso contrario, por ejemplo, en el segundo número que nos dan, que no es un decimal, para lograr el objetivo de tener una notación científica correcta, hay que mover el punto hacia la izquierda. Y cuando se hace esto, entonces el número al que quede elevado a la base 10 será positivo. Por eso tenemos que al moverse 6 posiciones a la izquierda, queda 1.672 por 10 a la 6. El orden de magnitud, en diferencia de estos dos números, será que, por ejemplo, el 1.672 por 10 a la 6 tiene un orden de magnitud 9 veces por encima del primer número, ya que la diferencia entre menos 3 y 6 es de 9, si nos llevamos a las reglas de una recta numérica normal. Ahora, en el segundo punto tenemos que cómo sería si se mueve el punto dentro de un número que ya está en notación científica.
En el primer caso tenemos que al moverse el punto a la derecha, entonces el número al que está elevado a la base 10 se le tiene que restar 1. Por eso queda 16.7 por 10 a la menos 25. Y en el segundo número tenemos que se quiere mover el punto a la izquierda, por lo tanto se le suma 1 al número al que está elevado a la base 10. En este caso nos queda entonces 1.52 por 10 a la menos 51. Cifras significativas. Las cifras significativas se definen como los dígitos de un número que consideramos no nulos, son los que aportan alguna información. Representan el uso de una o más escalas de incertidumbre en determinadas aproximaciones. Para distinguir los dígitos que se consideran significativos de los que no son, he elaborado aquí un cuadro con las reglas que determinan esta situación. A la izquierda tenemos las situaciones en que sí aplica y a la derecha las situaciones en las que no. Cada regla con su ejemplo. Ahora aquí tenemos dos ejercicios con los cuales podemos practicar las reglas que hemos aprendido en la diapositiva anterior. El primer ejercicio nos pregunta cuántas cifras significativas tiene cada número. El primer número dice 23.048 y que tiene 5 cifras significativas. Esto es ya que se considera como cifras significativas todo número distinto de 0. El 0 que está en el medio también se considera como significativo, ya que se considera como significativo también todo 0 que se encuentre entre dos cifras consideradas significativas también. El segundo dice 1.6, dos cifras significativas ya que ambos son números distintos de 0. El tercero dice que tiene 4 cifras significativas, esto es, debido a que hay una regla que dice que se puede considerar como significativas o no los ceros que se encuentran a la derecha de un número también considerado significativo y que éste no tenga punto o coma decimal. En este caso han decidido tomarlo en cuenta, por eso dice que 1600 tiene 4 cifras significativas. El tercer número dice 0.000405, que solamente tiene 3 cifras significativas. Esto es ya que los números que estén a la izquierda de un número también considerado significativo no se toman en cuenta. Y por último, el número 5 dice 30.00, 4 cifras significativas. Esto es porque los ceros que se encuentren a la derecha de un número también se consideran como significativas. Por otro lado, el segundo ejercicio dice expresar en 3 cifras significativas. Básicamente aquí lo que se aplicó fue redondeo, dependiendo de si está por encima o por debajo de 0.5. 475.8 está por encima de 475.5, por eso se redondeó a 476. En la parte de abajo dice 784.3, este está por debajo del 0.5, por lo tanto se redondeó a 784. Errores y tipos de errores. El error de medición se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Los errores de medición afectan a cualquier instrumento y pueden deberse a distintas causas, como son los errores debidos al instrumento de medida, como ya fue mencionado, los errores debidos al operador, los errores debidos a los factores ambientales y los errores debidos a las tolerancias geométricas de la propia pieza. Entre los tipos de errores tenemos el error de apreciación, que quiere decir que la incertidumbre estará asociada con la mínima división de la escala del instrumento. El error sistemático se origina por las imperfecciones del método de medición y se calcula la media menos cada valor de datos que obtuvimos. El error estadístico o aleatorio son los que se producen al azar y que, haciendo un muestreo de medidas y calculando la media y desviación típicas, podemos reducir esos valores significativamente al valor más esperado o el mejor valor. También está el error absoluto, que es la sumatoria de cada valor medido menos la media entre el total de datos, y el error relativo, que es el cociente del valor absoluto entre el mejor valor de la magnitud. Para este ejemplo de errores, nos piden el error absoluto, el error relativo porcentual y el error cuadrático medio. Entonces, tenemos 5 datos de una medición X y primero debemos buscar el promedio, que es la sumatoria de todos los datos sobre el total de datos. A esto también se le llama media aritmética o el mejor valor. Luego buscamos las desviaciones, que serían X menos la media, o sea, cada valor menos la media que obtuvimos anteriormente. Luego procedemos a hacer la sumatoria de esas desviaciones para luego buscar el error absoluto, que sería la sumatoria de las desviaciones sobre
el total de datos que tenemos. Para encontrar el error relativo sería el error absoluto sobre la media. Y para obtener el error relativo porcentual multiplicamos ese número obtenido por 100. Luego el error cuadrático medio sería la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado sobre el total de datos menos 1. Como ya obtuvimos la sumatoria de desviaciones, solamente ponemos ese número al cuadrado sobre el total de datos que tenemos menos 1, todo eso debajo de una raíz cuadrada, y así obtenemos el error cuadrático medio.